Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy les enseñaré cómo hacer un sencillo detector de oscuridad usando un fototransistor. Este circuito en realidad tiene doble funcionalidad, ya que no solo detecta la oscuridad, sino que además puede distinguir entre colores claros y oscuros. De hecho, el circuito que les voy a mostrar es el principio básico con el que funcionan los famosos seguidores de líneas que se usan mucho en los robots y otros autómatas controlados con Arduino. Nosotros no usaremos ningún microcontrolador, simplemente usaremos resistencias, un transistor y el fototransistor. El principio de funcionamiento del circuito es muy sencillo. Primero aquí tenemos nuestra batería con positivo y negativo. Olvidémonos por un momento de esta parte del circuito para que todo sea más fácil. Primero la corriente sale de acá del positivo de la batería y por aquí encontramos un nodo en el cual la corriente se divide en dos caminos. La idea esencial del sensor de oscuridad es que podamos encender un LED o activar alguna chicharra o zumbador mediante el uso de luz. Si entra luz en el circuito, el LED, la chicharra o lo que sea que tengamos se va a apagar. En cambio, en caso contrario, cuando no haya luz, es decir, que esté oscuro, el LED o la chicharra se van a apagar. Recuerden, este es un sensor invertido. Con luz, el LED se apaga y con oscuridad, el LED se prende. Lo que va a pasar es lo siguiente. La corriente que sale de aquí de batería, primero se divide y toma un camino hacia el LED. El LED, la chicharra o lo que ustedes usen para poder visualizar el efecto del circuito. Yo aquí usaré un LED azul porque se ve bastante bien. Sin embargo, hay un camino secundario que es el camino de control. Yo le llamo así porque este camino de acá es el que va a controlar cuando se apaga o se enciende el LED. En el camino secundario lo que hay es una resistencia, la cual va a controlar el flujo de corriente que entra en este transistor T1. Recordemos que el transistor es un semiconductor que actúa como una llave de agua. Si ustedes por la pata de aquí abajo, que se llama base, le meten corriente, entonces el transistor se abre y deja pasar la corriente de un lado al otro. El lado de acá por donde entra la corriente se llama colector, el lado por donde sale se llama emisor y la pata controladora es la base. La corriente siempre pasa de colector a emisor, al menos en un transistor NPN. Y la corriente de base nos indica cuándo la corriente sí puede pasar y cuándo no. La corriente secundaria que se mete por la base, entonces, es la que va a decidir cuándo se enciende este LED. Si no hay corriente por acá en el secundario, es como si nosotros cerráramos el transistor y entonces la corriente del LED jamás va a completar su camino a tierra. Si el camino se corta, entonces el LED se apaga porque no tiene corriente. En cambio, si la línea secundaria permite que el transistor se abra, entonces la corriente fluye de colector a emisor para que al fin se pueda descargar en tierra. Este paso de corriente entonces permite que el LED se prenda y nosotros nos daremos cuenta que el circuito está funcionando. Antes de continuar, quiero señalar que tuve un pequeño error cuando dibujé el diagrama. Ya lo he corregido y el único cambio que hice fue que ahora el fototransistor está después de la base del transistor 1. Aquí ven que tengo transistor 1 con su base, el colector por acá y el emisor acá. Bueno, los pongo acá abajo. Este cambio que hice es crucial, ya que si yo hubiera puesto el fototransistor antes de llegar a la base, entonces el circuito habría sido un sensor de luz. Es decir, que el LED, la chicharra o lo que sea que haya puesto yo aquí, se encendería solamente cuando hay luz de día o luz de una lámpara. Lo que nosotros aquí queremos es un sensor de oscuridad o un sensor blanco y negro. Eso requiere un paso de inversión. La inversión se da cuando yo conecto este fototransistor a la tierra del circuito. Bien, la razón por la que este circuito es un inversor, es decir, que cuando hay oscuridad prende el LED que dibujé por acá y cuando hay luz lo apaga,
es porque conecté el fototransistor a tierra. Pensemos un poco qué es lo que va a pasar. Cuando le entra luz a este fototransistor, entonces la corriente que entra acá por este nodo, en vez de irse a la base del transistor, se va a descargar a tierra. Recuerden que los electrones siempre quieren ir a tierra o a negativo. Así que cuando le entre un poquito, aunque sea un poquito de luz al fototransistor, se va a medio abrir. Y ya con que se abra, los electrones se van a descargar directo a la tierra. Si se van a tierra, entonces ya no se van a ir a la base del transistor. Y de este modo, el transistor no se activa y el LED ya no enciende. En cambio, si el fototransistor estuviera en la oscuridad, este no se enciende, es decir, estaría como un interruptor apagado. Cuando esto ocurre, a la corriente no le queda de otra más que meterse por acá, por la base del transistor 1. Recuerden, sin luz, el fototransistor es como si estuviera cortado y entonces la corriente se tiene que ir forzosamente a la base. Si se va a la base, entonces eso activa el transistor 1 y de este modo la corriente que viene por el LED puede llegar a tierra. Ya que entendemos eso, entonces ya podemos empezar a darle valores a estas resistencias. Yo lo que recomiendo a la resistencia 1, que es la del LED, de hecho se los voy a mostrar por acá. La resistencia 1 es la que acompaña al LED. Yo les recomiendo ponerla de 1 kilo ohm para baterías de 9 voltios, porque esto evita que se queme el LED. La resistencia 2 es la que va a la línea secundaria de corriente, es decir, a la que controla la corriente de la base. Esta la vamos a determinar ahorita, pero la dejaremos para más adelante para que les explique mejor. La resistencia 3, bueno, yo no se las enseñé. Recordemos que hay otra parte del circuito. Si nos olvidamos de esto de acá y nada más nos quedamos con esta parte, ustedes observarán que la batería de 9 voltios está conectada a otra resistencia y a otro LED. A este LED yo le he puesto infrarrojo o infrared. El LED infrarrojo es el que va a servir como sensor de blanco y negro. De hecho, les quiero mencionar algo. Si nos olvidamos de la parte del infrarrojo, el circuito que ustedes ven acá ya sirve como sensor de oscuridad, porque el fototransistor es el que va a detectar la luz o la oscuridad y luego va a activar el LED. Esta pura parte de acá es la que yo llamaría sensor de oscuridad. Pero si la combinamos con esta segunda parte que tiene el LED infrarrojo, este LED va a servir como señal de luz para activar el fototransistor. De hecho, en realidad este circuito es un sensor de blanco y negro, o también sensor seguidor de líneas, como los carritos que luego venden, que pueden distinguir las líneas negras y seguirlas. El principio de funcionamiento es exactamente el que yo enseño en este diagrama. Por una parte tenemos el sensor de oscuridad y por otra tenemos un LED infrarrojo que le está dando luz al sensor. El chiste de poner un LED infrarrojo es que el ojo humano no lo puede detectar, pero el fototransistor sí. Así que nosotros no vamos a ver la luz del infrarrojo, pero sí va a poder activar al fototransistor. Bien, pero entonces, ¿cómo funciona este circuito? Pues es muy fácil. La luz que sale del infrarrojo sale y tiene que rebotar con alguna superficie. Luego, si la superficie es negra, va a absorber la luz del infrarrojo y no va a rebotar nada o casi nada. Si no rebota nada, entonces el fototransistor lo va a detectar como oscuridad. A final de cuentas, el negro es un color oscuro. En cambio, si la luz del infrarrojo pega con un objeto blanco o muy claro, el blanco refleja toda la luz. Así que al fototransistor eso le va a aparecer como un pulso de luz. De este modo, si ustedes acercan este sensor a los objetos, va a poder distinguir entre blancos y negros. Esa es la manera en la que un robot puede seguir las líneas negras en un piso blanco. Ya que entendemos esto, entonces sabemos que nuestro circuito requiere también un LED infrarrojo y una resistencia para que no se queme el LED. La resistencia del infrarrojo es la que yo llamo R3 y yo les recomiendo usar un valor de resistencia pequeño.
menor o igual a 470 ohms. En mi caso yo usé una resistencia de 100 ohms, ya que lo que queremos es que el LED infrarrojo brille mucho. Si brilla mucho, entonces la luz va a ser más intensa y va a poder llegar a objetos a mayor distancia. No nos sirve que nada más la luz llegue a unos cuantos milímetros o centímetros. Queremos que llegue un poquito más lejos para que cualquier robot o trabajo en el que vayamos a usar el sensor sea de utilidad. Así que yo le di a esta de 100 ohms, cuidando de que no se queme el LED. Ahora, ya que sabemos esto, que debemos conectar una resistencia, digamos, de 100 ohms junto con el LED infrarrojo, y que acá la resistencia del LED principal debe ser, digamos, de 1000 ohms para que no se queme el LED, viene la hora de calcular esta resistencia para la línea secundaria que controla la corriente. Esta es la resistencia R2, que yo le puse un signo de interrogación. Y aquí pasa algo muy curioso. Recordemos que el transistor, al ser un dispositivo que se activa con la corriente que entra por la base, entonces se va a prender más cuando ustedes le metan una corriente más grande. Si ustedes ponen una resistencia muy grande aquí, casi no va a llegar corriente, por lo que el LED principal va a estar casi siempre apagado. Si por el contrario ustedes le ponen una resistencia pequeña, entonces casi siempre va a llegar corriente al transistor y por tanto el LED va a estar prendido casi todo el tiempo. Esto es muy importante de mencionar, ya que si ustedes varían el tamaño de la resistencia, entonces van a variar la sensibilidad del circuito. Con resistencias muy grandes, las corrientes van a ser pequeñas y eso va a implicar que el circuito sea mucho más sensible. En cambio, con una resistencia bajísima, casi siempre va a estar llegando corriente y eso le va a quitar sensibilidad. Por este motivo es que la resistencia R2 yo mejor la pondría como un potenciómetro de 100K, es decir, un potenciómetro de 100.000 ohms. Bien, así que lo que hice fue conectar una resistencia a la cual le llamé R2 de 65.000 ohms. De hecho, aquí lo pueden ver. Bueno, le puse 56.000, en realidad son 65.000 ohms. Y la puse en serie con un potenciómetro de 100.000 ohms. La idea es que cuando el potenciómetro esté totalmente abierto, entonces la resistencia de este elemento va a ser de 0 ohms, por lo que al sumarse con la resistencia 2 vamos a tener 65.000 ohms. En cambio, cuando nuestra resistencia variable o potenciómetro esté totalmente cerrado, vamos a tener 100.000 ohms, que al sumarse con los 65.000 de la resistencia 2, entonces nos va a dar una resistencia total de 165.000 ohms. Esto significa que la corriente, o bueno, mejor dicho, la resistencia de esta parte del circuito está limitada de 65.000 a 165.000 ohms. Mientras más alta sea la resistencia, el circuito va a ser más sensible a la luz. Este sería el principio de funcionamiento. Y entonces, ¿qué diferencia notaríamos nosotros con la sensibilidad? Bueno, pues la principal diferencia sería que mientras más sensible sea el circuito, ustedes van a poder detectar objetos claros u oscuros a una mayor distancia. Yo en el mínimo de sensibilidad podía detectar objetos hasta unos 2 centímetros de distancia, pero en el máximo pude detectarlos a 10 centímetros. Se dan una idea de eso, ¿no? 2 centímetros sería como el tamaño de mi dedo y 10 centímetros sería como el tamaño de mi puño. Esto quiere decir que puedo variar la distancia a la cual mi sensor detecta objetos. Mientras más sensible sea el sensor, pues detecta los objetos a una mayor distancia. En cambio, con una sensibilidad muy baja, tú tendrías que acercar demasiado los objetos para que el sensor los detecte. Así que ya sabiendo esto acerca del funcionamiento, ya podemos empezar a armarlo rápidamente. Ahora sí, empecemos a armar el circuito. Y como es muy simple, voy a tratar de armarlo en menos de un minuto. Empecemos aquí con nuestra protoboard. Aunque si ustedes ya van a unir las piezas de manera definitiva, simplemente podrían soldarlas unas con otras. Sin embargo, como yo voy a usar las piezas para otros proyectos, no me conviene soldarlas.
Así que las pondremos en la protoboard y ya está. Pues bien, empecemos a poner piezas. Empecemos poniendo el LED. Para identificar el extremo negativo del LED es tan fácil como ver las placas de adentro y la plaquita más pequeña es el positivo. Así que ponemos esa placa en la línea roja de la protoboard y la otra la mandamos hacia cualquier línea. En la línea donde mandamos el LED ponemos una resistencia. En el extremo de la resistencia ponemos un transistor con su pata de colector. En este transistor la pata de la izquierda es el colector, así que la resistencia debe estar justo en esa pata. Ahora, en la pata de en medio del transistor es donde va la base. En esa base debemos poner la pata colectora del fototransistor. La ponemos ahí. La pata colectora de fototransistor va en la base del transistor pequeño. Ahora debemos descargar el fototransistor en tierra. Así que ponemos la otra pata de fototransistor unida a la línea azul de protoboard con un cable. El circuito del transistor pequeño se tiene que cerrar. Para ello voy a poner este pequeño jumper o cable en la misma línea de la pata derecha del transistor. Esa pata es el emisor. Así que estamos uniendo el emisor del transistor pequeño con la línea de tierra. Pero ahora necesitaremos mandar una corriente a la base del transistor. Esa corriente la vamos a mandar con un cablecito. Aquí meto otro cable. Creo que ya me pasé del minuto, pero pues bueno, cuando uno tiene dedos torpes, pues no se puede hacer más. Y en el otro extremo del cable debemos meter nuestro potenciómetro. El potenciómetro tiene 3 patas. La pata de en medio va a ir en la misma línea donde sacamos nuestro cable negro. Lo metemos acá. Bueno, mejor lo voy a meter al revés para que sea fácil manipularlo. Ahora, como ustedes ven, el potenciómetro tiene 3 patas. En cualquiera de las otras patas, nosotros vamos a meter la resistencia de 65.000 ohms. La metemos, digamos, en la línea de acá. Y la otra línea la vamos a mandar al rojo de corriente. Con esto ya tendríamos nuestro circuito detector de oscuridad terminado. Solamente le ponemos la fuente de alimentación, que va a ser esta batería de 9 voltios. Y miren cómo el LED se enciende cuando detecta oscuridad. Si yo le tapo aquí un poco la luz ambiental con la mano, el LED se enciende. De hecho, ustedes notarán el contraste. Aquí hay mucha luz ambiente y se apaga. Le tapo con la mano y se prende. ¿Podemos ajustar la sensibilidad con el potenciómetro? Pues sí. Ahora está tan sensible que yo tengo que acercar un montón la mano para que se apague. Vean, le doy un poco de sombra y no pasa nada. Ya es hasta que me acerco cuando se prende. En el máximo de sensibilidad, nada más con que le haga tantita sombrita, ya se prende. Bien, esa primera parte ya está. La segunda parte del circuito es quizá la más fácil. Agregar el LED infrarrojo. Así que usamos el mismo criterio que con los LEDs normales. Es decir, vemos adentro del encapsulado y en donde está la placa más pequeña, ahí es donde conectamos nuestra línea positiva de voltaje. Yo voy a poner el LED infrarrojo justo aquí, a un lado del fototransistor, ya que lo que queremos es que el transistor se active con los reflejos del LED infrarrojo. Yo dejé a la derecha la pata positiva del LED.
Así que en esa pata positiva yo voy a meter una resistencia pequeña. Les recomiendo de entre 100 y 470 ohms. Y por último, la otra pata de LED nosotros la vamos a mandar directito a tierra. Ahora sí, volvemos a conectar nuestra pila para probar el circuito. Vamos a hacer las primeras pruebas, pero nada más con el puro sensor de oscuridad. Es decir, que he desconectado el LED infrarrojo que se encuentra justo detrás del fototransistor. Como ustedes pueden ver, el LED está encendido, lo cual indica que hay un poco de oscuridad en el ambiente. Esto es porque la sensibilidad del sensor está al máximo. De hecho, si yo les muestro un poco de mi ambiente, verán que hay demasiada iluminación. Cuando la sensibilidad está al máximo, el LED se va a encender incluso con poca oscuridad. Sin embargo, iremos viendo que cuando yo le muevo aquí al potenciómetro, miren, el LED ya se apagó. Si yo le vuelvo a poner acá, se enciende. Pero si le quito sensibilidad, se apaga. ¿Puedo hacer que el LED se encienda? Pues sí, pero voy a tener que tapar con algún trapo. Miren, ya aquí tapé un poco de luz con el trapo y el LED ya está encendiendo. Yo le voy a dar todavía más sensibilidad, le voy a quitar todavía más sensibilidad y ustedes pueden ver que si le quito sensibilidad, ahora el LED se apaga. Eso es porque necesitamos ahora que haya demasiada oscuridad para activar nuestro LED. Le voy a dejar al mínimo de sensibilidad y ustedes verán que para que yo pueda encender el LED, prácticamente tengo que tapar con la mano para que no entre casi nada de luz. En cambio, si quito la mano, el LED se apaga. Pero las pruebas no acaban ahí. Ahorita nuestro sensor está al mínimo de sensibilidad y he tenido que tapar casi todo el circuito con un trapo para que la luz ambiental no afecte nuestro circuito. Lo interesante es que cuando le ponemos el LED infrarrojo, nuestro circuito va a ser capaz de distinguir entre objetos negros, como puede ser esta funda de mi celular, y objetos blancos, como por ejemplo esta tarjeta que es de color blanco por la parte de atrás. ¿Y qué es lo que debe hacer nuestro sensor ante estos objetos? Pues cuando tú le pasas un objeto oscuro como este celular, el LED se debe encender, mientras que cuando tú le pasas un objeto claro como el que tenemos acá, el LED se apaga. Si el ambiente estuviera muy oscuro, entonces el LED estaría encendido casi el 100% del tiempo, y lo que va a pasar es que al acercarle el objeto oscuro, el LED seguirá encendido, pero acercándole un objeto claro, el LED se va a apagar. Ahorita observen que nuestro LED está casi apagado. Bueno, ya se empieza a prender porque el sol está bajando, pero si hubiera mucho sol en el ambiente, nuestro LED se mantendría apagado. Si yo le acerco el objeto negro, aprecien muy bien que cuando yo le acerco el objeto negro, la intensidad del LED sube un poco. Miren, ahí el LED está tenuemente encendido. Yo le acerco el objeto negro y el LED se enciende más. Esto es porque el sensor de oscuridad detecta el objeto negro y reacciona ante él. Pero si yo le acerco la tarjeta blanca, observen que el LED se apaga con el blanco. De hecho, voy a quitar esto. Verán que ahora el LED está apagado porque hay mucha luz en el ambiente. Si yo le acerco el negro, bueno, voy a tapar un poco de la luz. Le acerco el negro y el LED se enciende. Pero si le acerco el blanco, ahora se apaga. Bueno, el LED está apagado por culpa de la luz del ambiente, así que le acerco el blanco y el LED se apaga todavía más. Pero le acerco el negro y se enciende. Ahora yo ajusto la sensibilidad al máximo y como pueden ver en sensibilidad máxima, el LED se enciende. Si yo le paso el objeto negro, pues el LED sigue encendido porque este circuito reacciona ante objetos oscuros. Pero yo le acerco el blanco, se apaga.
Esto es blanco, así que si yo pongo esto cerca, se nos va a apagar el LED. Con el negro, pues no. ¿En qué afecta la sensibilidad entonces? Pues afecta en la distancia. Ahorita, por culpa de la luz ambiental, no puedo hacer bien las pruebas, pero cuando está al mínimo de sensibilidad, solo detecta los objetos cuando están muy cerca. Pero en el máximo, cuando yo le pongo sensibilidad máxima, detecta los objetos desde mayor distancia. Esa es la diferencia. Con sensibilidad máxima tú podrías activar este circuito alejando los objetos un poco más. En cambio, con sensibilidad mínima tendrías que pegar más los objetos para que los detecte el circuito. Voy a hacer un poco más de pruebas y ustedes verán qué es lo que va a pasar. Ahora voy a hacer las pruebas en un ambiente con un poco menos de luz. Lo que voy a hacer es acercar dos juguetes, uno de color blanco y uno de color negro, al sensor para ver en qué caso se activa la luz. Primero empecemos con este Stormtrooper de color blanco y lo voy a acercar. Ustedes ven el LED encendido porque como hay poca luz en el ambiente, para el sensor eso ya es oscuridad y por eso se activa el LED. Pero si nosotros acercamos el juguete blanco, nuestro sensor se debería de apagar ya que el color blanco lo detecta como luz. Pues bien, lo voy a acercar. Sí, ahí pueden ver que se está encendiendo, que se está apagando nuestro LED. Eso indica que el sensor está detectando la oscuridad adecuadamente. Seguiré acercando el juguete para que ustedes corroboren que no hay falsos contactos ni nada que haga que se apague el LED. Lo único que lo apaga es el propio funcionamiento del sensor. Esta vez acerquemos este juguete negro que claramente es un Darth Vader. Como es negro, en teoría debería mantener encendido el circuito ya que el negro es color oscuro. Así que lo acercamos. Vamos a acercarlo un poco más para que vean que ni siquiera acercando muchísimo nuestro juguete va a poder apagar el LED. Ahí ustedes ven que estoy acercando y acercando, y por más que acerque a Darth Vader, nuestro sensor no lo detecta y el LED sigue encendido como si nada. Pues bien, ustedes vean cómo ante Darth Vader el LED se queda encendido. En cambio, con nuestro Stormtrooper blanco, el LED se apaga. Y bueno, con estas pruebas creo que ya sería todo. Y ya vieron cómo funciona un detector de color blanco y negro. Este es el principio con el cual funcionan los famosos seguidores de líneas, en los cuales podemos tener un piso blanco con líneas negras o viceversa, y nuestros robots, por medio de fototransistores y LEDs infrarrojos, pueden detectar las líneas y seguirlas. Recuerden que el blanco, al ser un color mucho más luminoso que el negro, es capaz de provocar un diferente voltaje en nuestros fototransistores y por tanto el sensor puede diferenciar entre ambos colores. Pues bien, con eso sería todo. Espero que este bonito circuito les sirva de algo. Y si no quieren usarlo como detector de color blanco y negro, simplemente pueden retirar el LED infrarrojo y usarlo como un detector de oscuridad para poner en su casa durante las noches. Ahora sí, esto sería todo y hasta otra.